Hola amigos, es Verónica. Estoy haciendo la segunda parte del video que les prometí. Este es las consecuencias del pecado de David, ¿verdad? Y es cuando Dios le envía al profeta Natán a confrontarlo por su pecado. Y entonces la historia continúa en la segunda de Samuel, el capítulo 2, empezando en el versículo 1. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que habían crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Mire qué hipocresía tan grande la de nosotros los seres humanos. Él ahí sí agarra un puesto de autoridad y desata el castigo más alto sobre un hombre que hizo lo mismo que él hizo, ¿verdad? Un hombre rico que tenía muchas ovejas. El profeta le está dando, lo está poniendo a él, pero le está poniendo un diferente escenario. Lo que pasa es que como él está ciego por el pecado, él no se ve en el escenario. Y entonces dice: el que tal hizo es digno de muerte. Acuérdense que él cometió el pecado de adulterio, que ese pecado era penado con la muerte, ¿verdad? Pero él en ningún momento dice: yo soy digno de muerte. Y no solamente el pecado de adulterio, pero mató. Y la Biblia dice que el que mata también hay que matarlo, ¿verdad? Él no se mira en el escenario. Él dice: pero es suficientemente justo para desatar la condena y el juicio sobre otra persona y decir: el que hizo tal cosa es digno de que lo maten y que pague todo lo que tiene que pagar, ¿ya? Entonces el profeta le dice, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire que Dios no le dice: lo mandaste a matar. Ni siquiera menciona a los cómplices. Recuerden que habían cómplices. Estaba Joab, el jefe del ejército de David, ni siquiera lo menciona. Le dice: no, tú David, tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. No menciona, ni siquiera menciona a los cómplices, porque la sentencia vino directamente a él, porque él fue el que inició el pecado, y por él involucró a medio mundo, a todos los que estaban sujetos a sus órdenes, ¿verdad? A su manipulación. Entonces no, en ningún momento él se mira, hasta que el profeta le dice: eres tú, ese hombre. Está tan ciego, lo llevó tan bajo el pecado, está tan ciego que no logra verse. Entonces el profeta le tiene que decir:
Eres tú ese hombre del que estoy hablando. Entonces, ahora viene la sentencia. Del versículo 10 en adelante, es pura sentencia. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Qué fue lo que menospreció? Dios dijo que menospreció su palabra. ¿Qué fue lo que menospreció David? Los mandamientos de Dios. Dijo, no cometerás adulterio, él cometió adulterio. No codiciarás la mujer de su prójimo, él codició la mujer de su prójimo. No matarás, él mató. Entonces ahora vienen las consecuencias de haber menospreciado los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y ni siquiera menciona a todos los cómplices. Todo le cayó a él. Todas las consecuencias las va a pagar él solito. Si hubiera habido uno que le diga, mira, estás mal, todo esto que le viene a la vida ahora, se lo hubiera agradecido. Entonces dice el versículo número 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. La sentencia era la muerte, pero Dios tuvo misericordia y dice, no vas a morir, pero sí vas a cosechar las consecuencias de tu pecado, ¿verdad? Y de ahí en adelante le viene todo mal a David. El hijo que concibió Betsabé se muere. Uno de sus hijos se acuesta con una hija. Otro de los hijos de él se rebela contra él y quiere matarlo y quitarlo del reino. Se acuesta con las concubinas, con las mujeres de él a la luz de todo Israel. En 2 de Samuel 16:22 se cumple esto que Dios le dice. Dice en el versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Así como él le hizo a Urías en secreto, ahora Dios se lo hace a él en público. Imagínense, qué vergüenza para un rey que su propio hijo, 2 de Samuel 16:22, que su propio hijo se acueste con sus mujeres. Segunda de Samuel 16:22. A ver. Dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, David, ante los ojos de todo Israel. Imagínense, el propio hijo, a la vista de todo el pueblo, se acostaba con las mujeres de David, por el pecado que el papá hizo. En el capítulo 13, Amón, otro hijo de David, y Tamar, hija de David, él se acostó con la hija, los dos hermanos, la violó. Todo eso eran las consecuencias del pecado de David. El niño que le nació de la relación con Betsabé murió. Y de ahí en adelante, ¿verdad? De ahí en adelante, todo lo que le vino no fue solamente de gracia para él, no cosechó solamente él las consecuencias de su pecado, sino que sus hijos, su familia, la nación entera de Israel, porque de ahí en adelante jamás
hubo paz por ese pecado. Hubo guerra en Israel, rebelión. Dice la Biblia en los capítulos 16 al 20 se desató una guerra entre Absalón y David, porque el hijo se rebeló contra su propio padre y quería sacarlo del poder y agarrar el reino a él. Y murieron mucha gente, miles de gente. ¿Por qué? Porque un hombre hizo lo malo. Un solo hombre hizo lo malo. Y ninguno de los que estaban alrededor de él fueron suficientemente honestos, justos, temerosos de Dios, para tan siquiera recordarlo, traer a la mente, porque ya los mandamientos de Dios estaban en el corazón de David, pero nadie se los pudo traer a la mente y decirle, mira, recapacita en lo que estás haciendo, estás pecando, y eso te va a traer consecuencias, y no solamente a ti, a tus hijos, a tu familia, porque lo que Dios dice es la verdad. Cuando ponemos en duda la palabra de Dios, estamos poniendo en duda el carácter, la integridad de Dios. Y Dios es un Dios íntegro, justo. Y todo lo que Dios habla es verdad. La Biblia dice que Dios es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Pero hay cosas que son imposibles para Dios. Y una de ellas es mentir. Si Dios dice, el adulterio te va a provocar muerte. El adulterio te va a provocar muerte y te va a traer consecuencias nefastas a tu vida. Es porque el adulterio va a ser lo que Dios dice. Tú dices, no, a mí me va a traer placer. No, momentáneamente te va a traer placer. Pero lo que viene después es muerte. Lo que viene después es muerte. Si Dios te dice, matar a una persona te va a traer consecuencias nefastas a tu vida, es porque eso es. Entonces, cuando queremos contradecir lo que Dios ha dicho, cuando queremos cubrirnos nosotros mismos, como David quiso cubrir su pecado, poniendo parches o justificándonos con cosas y no enfrentando la verdad, lo que nos viene es peor que lo que nosotros hicimos. Peor. Porque imagínense que lo que le vino a David es horrible. Él mató a un hombre, pero después el hijo mismo lo quiso matar a él. El hijo violó a la hermana, se le murió un hijo. Imagínense, vino guerra sobre el país, se desató guerra en toda una nación, y todo tuvo su raíz en una desobediencia, en un momento de placer, en un pecado que Dios dijo, no cometas tal pecado, y es lascivia. ¿Por qué? Porque no era que David no tenía mujeres, David tenía muchas mujeres, tenía esposas y concubinas, ¿verdad? Muchas, pero él abusó de su poder, abusó de su autoridad, porque él, en el momento que le dijeron, esta mujer es casada, ahí le hubiera puesto un alto, ¿verdad? Ahí él hubiera dicho, bueno, esto es lo que dice la ley, yo no voy a ir y traspasar creyéndome yo que soy superior a la ley que Dios ha establecido. Y eso fue el error de David, que como él era la ley máxima, y como él había alcanzado a favor de Dios, él pensó que él estaba por encima de la ley y por encima de lo establecido por Dios. Y nadie está por encima de lo establecido por Dios. En lo natural, aquí en los Estados Unidos, dice la Constitución americana, que nadie está por encima de la ley. Dice, los líderes tienen que obedecer la ley. El gobierno tiene que obedecer la ley. Los ciudadanos tienen que obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Si eso es así en lo natural, imagínense en lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo, el adulterio te va a traer muerte,
es porque el adulterio te va a traer consecuencias nefastas a tu vida. Dios no necesita mentir. Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir. Si Dios dice, eso te va a traer consecuencias malas. Imagínate en la vida de un rey. No solamente trajo consecuencias a la vida de David, pero a los hijos, a la familia, a la nación entera, ¿verdad? Y no fue destruido él porque Dios tuvo misericordia de él. Y en el Salmo 51 él se arrepiente, ¿verdad? Él se arrepiente de su pecado. Pero eso no para. El arrepentimiento no para las consecuencias del pecado. Porque ya una vez que se consume un pecado, las consecuencias vienen, ¿verdad? Tienen que venir. Porque si no, entonces Dios no es Dios de veras. Si Dios dijo, esto te va a traer esto, es porque te lo va a traer, aunque te arrepientas, aunque no lo vuelvas a hacer en toda tu vida, te va a traer consecuencias a tu vida. Cualquier cosa que uno haga que va en contra de la ley de Dios, no me importa quién sea, no me importa si es una persona humilde que no tiene ni que comer, o si es un rey. El que va en contra de la ley de Dios, de lo establecido por Dios, va a pagar las consecuencias de sus faltas, de sus pecados. Nadie está por encima. Y Dios es un Dios misericordioso. Dios le perdonó la vida a David, pero pagó las consecuencias de su pecado. ¿Ok? En el capítulo 13 se revela su propio hijo Absalón contra él. Después el otro hijo viola a la hermana. Después se desata una guerra en toda la nación. Y dice la Biblia que David nunca más volvió a reposar. Nunca más volvió a tener paz por haber ido en contra de lo establecido por Dios y por no haberse rodeado de gente temerosa de Dios. Porque él como rey, él tenía acceso a tener gente temerosa como Natán, ¿verdad? Que Natán vino y le dijo, mira, este es tu falta y esta es su sentencia. David tenía el poder para tener gente como Natán a su alrededor que lo aconsejaran, ¿verdad? Que le dieran consejos sabios, consejos basados en el temor de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Pero él seguramente no estaba rodeado de gente sabia, porque Dios tuvo que mandar a traer a Natán de otro lado para que viniera a confrontar a David. Pero si David hubiera estado rodeado de gente temerosa de Dios, esto no hubiera sucedido. Porque en el momento que él manda mensajeros, si esos mensajeros eran gente cercana a él, así como era el jefe del ejército, ese hombre no era temeroso de Dios. Porque si él fuera temeroso de Dios, él le dice, mira David, discúlpame, tú eres el rey, ¿verdad? Tú eres el rey, pero yo quiero saber por qué tú quieres matar a Urías, ¿verdad? Porque la Biblia dice, o la ley dice, no matarás. Y yo no me quiero hacer cómplice de tu pecado, solamente porque tú eres rey. Pero lo que pasa es que la gente se atemorizan y se intimidan de las personas porque tienen una posición importante, ¿verdad? Pero nadie tiene la posición más importante que Dios. Y si una persona pone por encima a alguien que a Dios, está mal. Porque nadie está por encima de la autoridad de Dios. Y aún las leyes naturales, todas están basadas en la Biblia. Todas están basadas en la Biblia. La gran mayoría están basadas en la Biblia. En lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Pero a veces la gente, por temor a perder una posición, por temor de enfrentar a alguien que es importante, que tiene mucho dinero, que tiene una posición
reconocida, no le dicen, estás mal. Estás mal. Y como estás mal, vas a cosechar tu maldad. ¿Por qué? Porque no solamente tú, le estás haciendo daño a mucha gente. ¿Verdad? Así que cada cual debería de chequear su corazón. Porque somos buenos para juzgar a los demás, pero no nos vemos nosotros mismos. En el momento que uno se esconde para hacer algo, es porque está haciendo algo malo. ¿Verdad? Porque el momento que uno se esconde para hacer algo, o que uno quiere tapar algo, es porque algo está malo. Porque si estás haciendo algo bueno, no tienes por qué cubrirlo, no tienes por qué taparlo, así como David quiso tapar su pecado. Si él lo quiso tapar es porque él sabía en su corazón de que estaba haciendo algo malo. Eso debe ser ¿cómo se llama? Como un instinto. Algo que te dice, algo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque te quieres tapar el sol con un dedo. Algo estás haciendo mal. Por eso te estás escondiendo. Por eso estás manipulando gente. Por eso estás transversando las cosas y diciendo, no, yo no hice eso, lo hizo aquel. Pero Dios, a la hora de que confronta a las personas, Dios no anda con rodeo. Dios le dice, no, ¿sabes qué? David, fuiste tú que mataste a Urías. No fueron tus cómplices, los hijos de Amón. ¡Hey! No fueron tus cómplices, no fueron los hijos de Amón, fuiste tú. Y así Dios confronta. La Biblia es clara, la Biblia no anda con rodeo. Así como el profeta Natán no vino con rodeo delante de David. La Biblia no dice que vino, se postró, nada. La Biblia dice que vino y le dijo, le dio un escenario, pero cuando David estaba ciego por todo lo que había hecho, ni sabía que, no se imaginaba que era de él que estaban hablando. ¿Verdad? Pero cuando tenemos el temor de Dios en el corazón, ese temor, ¿verdad? No, como que es una alarma ahí, y que te detiene de hacer muchas cosas. Porque uno quisiera hacer unas cosas y dice, no, eso me detiene, ¿verdad? Y mucho mejor aún, cuando uno está cerca de gente temerosa de Dios, que te dan el consejo y te dicen, no hagas eso, no hagas aquello, porque eso te va a traer consecuencias nefastas a tu vida. Y no solamente a la vida tuya, pero a la vida de tus hijos, a la vida de tu negocio, a la vida de tu matrimonio, a la vida de tu ministerio, a la vida de tu posición en tu trabajo, a la vida... Un pecado puede destruir a mucha gente. A mucha gente. No solamente, me gusta tal persona, yo voy a ir, me voy a hacer lo que voy a hacer, me lavo las manos y ya, no pasó nada. No. No funciona así. No funciona así con Dios. Porque Dios saca todas las cosas a la luz. Así como le sacó a David esto a la luz, así él dice, tú lo hiciste a escondidas, tú lo hiciste en secreto. Y no solamente lo hiciste en secreto para que nadie lo viera, utilizaste y manipulaste a medio mundo para justificar tu pecado, para cubrirlo, para tapar el sol con un dedo. Pero yo, las consecuencias que vas a pagar son más altas que tu pecado, lo voy a hacer a la luz pública. Y vemos que en 2 de Samuel, capítulo 16 y versículo 22, el propio hijo Absalón se enreda con las mujeres de su padre, a la luz de todo el pueblo. Se cumple la palabra de Dios, siempre se cumple. Entonces, es una necedad pensar de que porque una persona tiene una posición importante, que está inmune a cosechar, ¿cómo se llama? A cosechar las consecuencias de un pecado. Cuando una persona comete un pecado delante de Dios, seas cristiano o no seas cristiano, tengas conocimiento o no tengas conocimiento, las consecuencias del pecado vienen a la vida de la persona. Aunque no tengas conocimiento, vienen a la vida de la persona. Y más aún cuando tienes el conocimiento y todavía lo haces. Como Dios le dijo a David, David, tú me menospreciaste a mí por la mujer de Urías.
¿Por qué? ¿Por qué Dios le dijo eso a David? Porque David eso es lo que hizo, pues. David menospreció a Dios, porque David sabía la ley, sabía los mandamientos de Dios y prefirió el pecado antes que a Dios. David sabía lo que la ley decía, sabía el castigo de la ley sobre el pecado que él hizo y no le interesó. ¿Por qué? Porque él dijo, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo puedo hacerlo y nadie me va a decir nada. No funciona así. No funciona así. Te puedes salir con la tuya un día, un año, 2 años, pero vas a cosechar más adelante. Y no solamente tú, no solamente la persona que comete el pecado, tus hijos, tu familia, tu ministerio, tu negocio, todo se viene al pico. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer cuando uno comete un pecado? Reconocerlo, pedir perdón, sacarlo a la luz pública. Yo hice eso, lo siento, ¿verdad? Hice tal cosa, pedir perdón. Pedirle perdón a la persona que uno le hizo y pedirle perdón a Dios. Y eso no quiere decir que no vas a cosechar las consecuencias del pecado. Siempre, te arrepientas o no, vas a cosechar las consecuencias. Pero le pone un fin al pecado. Porque ¿qué pasa? Si David no hubiera sido confrontado por Natán, como David estaba tan ciego que el hombre le estaba hablando de él mismo y él no se daba cuenta, entonces él hubiera seguido en pecado, posiblemente hubiera perdido su vida. Pero Dios siempre tuvo amor muy grande por David. No solamente lo perdonó, sino que le permitió que Salomón lo reemplazara como rey, ¿verdad? Y Dios le hizo promesas bien bonitas a David. Pero este mensaje, lo que yo quería comunicarles es que si una persona está en una posición de autoridad, cualquier persona que esté en posición de autoridad o que puede influenciar a otros, siempre es bueno rodearse de gente que sean temerosos de Dios. Siempre. Porque la persona que está temerosa de Dios teme más a Dios que a la gente. Teme más a Dios que a un rey. Teme más. Esto me dice a mí que David cayó en lo que cayó porque él no estaba rodeado de gente temerosa de Dios. Porque el Antiguo Testamento enseña muchas cosas, muchas historias de cuando gentes desobedecieron a los reyes. Y la Biblia dice que porque temían a Dios y estaban cerca del rey, pero no hacían lo que el rey les decía que hicieran. Y no lo hacían porque dice la Biblia que esa gente tenían temor de Dios y prefirieron ser acusados, ser maltratados, que hablaran de ellos, que los mataran, que cualquier cosa, pero no ir en contra de lo que Dios había establecido. Y a las finales, Dios le dio gracia a esa gente. Porque es mejor así. Es mejor así. Porque en el mundo que estamos viviendo, casi nadie tiene temor de Dios. Casi nadie tiene temor de Dios. Todo el mundo va por lo que me conviene. Si me conviene abrir la boca, la abro, si no, me callo. Nadie le gusta confrontar, nadie le gusta llevar la contraria para no ser rechazado, para no ser mirado así con desprecio, para no ser puesto a un lado. Pero es mejor, porque la mayoría no siempre está en lo correcto. La mayoría no siempre agrada a Dios, porque si así fuera, viviéramos en mejores condiciones. Pero estamos en la que estamos porque siempre andamos siguiendo a la mayoría. Y la mayoría no siempre hacen lo correcto. A veces es mejor
vivir una vida apartada y que los demás te digan, que estás loca. ¿Qué me importa a mí? Los demás no me dan de comer a mí. Pero tener paz en su corazón. Que a veces la misma familia te critique. ¿Qué me importa? Yo tengo paz en mi corazón. Yo sé que no estoy haciendo lo malo, ¿verdad? Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que no estoy haciendo lo malo. A veces es mejor recibir críticas de la gente y rechazo de la gente, pero no de Dios. Recibir la aceptación de Dios. Yo prefiero recibir la aceptación de Dios y el rechazo de la gente que recibir la aceptación de la gente y el rechazo de Dios. ¿Ya? Pues eso era lo que les quería compartir, amigos. Espero que les guste el mensaje. Bye.